Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, yo soy Soraya y esto es DIY and Glam. Hoy estoy súper emocionada porque comenzamos sección nueva que van a ser trucos de costura Glam Tips. ¿Y de dónde viene este nombre? Bueno, pues si no me seguís en redes sociales, sobre todo en Instagram o en Facebook, pues bueno, allí hemos hecho encuesta y hemos sacado el nombre, que me parece... Bueno, yo creo que por aquí por YouTube también lo dejé, no me acuerdo. Bueno, el caso es que vamos a comenzar ya este miércoles con esta sección y en ella vamos a hacer vídeos más cortitos, o lo voy a intentar por lo menos que sean vídeos más cortitos, pero más concisos, ¿vale? Con cosas puntuales de costura que siempre se nos atragantan un poquito y que igual es complicado verlo en un solo vídeo, ¿no? Que igual viene dentro de un tutorial o lo que sea. Entonces, como la semana que viene vamos a aprender a reformar una chaqueta vaquera que nos quede pequeña, este no es el caso, esta chaqueta la hicimos aquí en el canal, si queréis, son varios vídeos porque os lo explico desde 0 a 100 en varios vídeos, os voy a dejar por aquí el primero de ellos y luego vais enlazando uno con otro, ¿vale? El caso es que vamos a aprender de una chaqueta ya comprada que nos quede pequeña, sobre todo esto va enfocado un poco, va a todos, ¿no? Pero yo lo he enfocado a caballero porque, bueno, mi marido tiene el problema de que tiene bastante barriga y entonces, pues bueno, igual lo que de aquí le vale, pues de barriga no le cierra. Entonces, he desmontado la chamarra casi al completo y os voy a enseñar cómo desmontarla y ponerle piezas y volverla a armar. Para eso, ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos unos tips, en este caso que van a ser de costura, ¿vale? Y en este caso vamos a ver 7 tipos de costura, desde la más básica a la que es un poquito más complicada, entre comillas, que va a ser la costura inglesa, que es la que llevan las chamarras, estas dobles costuras. ¿Por dónde la tengo? Bueno, pues por aquí tengo esto que viene siendo la costura inglesa, que por dentro va cerrada y por encima también con doble costura y demás. Bueno, lo vamos a ver todo. Me enrollo un poco más en esta intro esta primera vez, bueno, pues para explicaros un poquito cómo va el tema, ¿vale? Entonces, vamos a ver esos 7 costuras diferentes, así que esta semana vamos a ver esto. En meses sucesivos, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues lo que me vayáis proponiendo también y cosas que yo tengo ya en mente, que son cosas concretas, como pues como poner cremalleras, como hacer ojales, como montar un cuello de camiseta, como, bueno, un montón de cosas que tengo ya en mente que vamos a ir viendo. Si queréis me dejáis abajo en comentarios qué os gustaría a vosotros que os enseñara en esta sección, ¿vale? Así que ya no me dilato más en la intro, vamos ya con el tutorial. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar por la costura abierta. Este tipo de costura es muy sencilla. Se cogen ambas telas, marcamos cuál es el derecho de ambas telas para saber cómo ponerlo, y este tipo de costura se suele utilizar para prendas que van forradas, ¿vale? Como chaquetas, faldas y demás. Entonces encaramos los derechos, ya veis, derecho con derecho, los ponemos al filo iguales y pasamos a la máquina. Vamos a hacer una costura recta a 1 centímetro del borde. Para ello nos vamos a guiar, yo en este caso del prensatelas o de las marcas que tenemos en la máquina, que te marcan 1, 1,5, veis ahí que pone 10, 15, 20, bueno, pues el 10 sería 1 centímetro, ya veis que con el prensatelas también podemos hacer ese centímetro guiándonos por él. Y nada, remataríamos al principio y al final. Esta es la costura más simple de todas porque, bueno, pues ya veis que simplemente es hacer una costura recta y ya está. Luego tendríamos que abrir la costura, plancharla. Yo en este caso, bueno, lo voy a hacer todo con las manos porque es una tela de algodón que, aunque penséis que no se vean arrugas, la acabo de planchar, pero no sé por qué extraña razón han vuelto a salir las arrugas que tenía. Bueno, pues en este caso se plancharía la costura, ya veis cómo queda y ya está. Esto ya os digo que sería para prendas que van forradas. La costura abierta con remate recto. Esto sería para gente que no tiene zigzag en su máquina, que solo cose recto. Entonces tendríamos la costura recta que hemos hecho, la que acabamos de hacer, y para rematar nuestras esquinas lo que vamos a hacer es pasarle una costura recta
únicamente por los dos trozos que nos han quedado de costura, ¿vale? De remate. Ahí haríamos a medio centímetro, ¿vale? Entre el borde y el interior hay 1 centímetro, pues como a mitad, a medio centímetro, haríamos una costura recta en ambos lados. Bueno, aquí ya veis, vamos a hacer otra vez este lado, ya os digo, a medio centímetro. Iros guiando por el prensatelas. Estos que tienen esta piecita de plástico en el centro vienen muy bien porque donde tiene la primera muesca, donde acaba el plástico, sería como a medio centímetro, entonces está muy bien. Bueno, y ahora cogemos las tijeras en zigzag y lo que vamos a hacer es ir cortando todos los bordes, como veis, en zigzag. Bueno, esta es una manera, pues ya os digo, hay muchas máquinas que son antiguas que únicamente lo que hacen es costura recta, ¿vale? Hacen una puntada recta, no hacen nada más. Entonces, bueno, pues para toda esta gente que solo tiene esta máquina, bueno, pues esto es una buena manera de rematar para que no se nos deshile las telas, ¿vale? Vamos a ir viendo más maneras para que no se deshilen las telas, que nos quedan un montón todavía, ¿vale? Bueno, pues así nos quedaría, ya veis los derechos por fuera, el interior, bueno, pues los reveses, y ahora nos vamos con la costura abierta con remate en zigzag, que es pues de las más comunes, ¿no? Esta es algo que solemos hacer muchas veces. Entonces vamos a marcar el derecho de la tela y lo vamos a hacer como las anteriores costuras. Vamos a unir derecho con derecho y vamos a trabajar por el revés de la tela, ¿vale? Entonces lo vamos a unir, lo llevamos bien al borde y vamos a hacer como con la otra. Vamos a hacerle una costura pues de 1 centímetro, centímetro y medio. Esto ya es a gusto de cómo vosotros hagáis las costuras. Yo las suelo hacer todas a 1 centímetro. Ya os digo que me guío del prensatelas y así me es mucho más sencillito. Y entonces a partir del prensatelas hago 1 centímetro o medio centímetro. Luego haremos otras de 2 centímetros y os digo cómo guiaros. Bueno, pues lo abrimos las dos telas y vamos a hacer el remate en zigzag en ambos lados, ¿vale? Uno ya lo tengo hecho, ya para que lo veáis. Y nada, simplemente el zigzag lo que tiene que ir es desde fuera hacia dentro de la tela, ¿vale? Siempre por el borde de la tela, como estáis viendo aquí. No dentro ni más fuera, sino del borde hacia adentro, del borde hacia adentro, para que nos quede bien rematadas, ¿vale? Entonces aquí estaría otra de las costuras. Bueno, ya os digo, esto se plancha, se abre y es una de las costuras más comunes junto con la que vamos a ver ahora a continuación. Estos puedes hacer el zigzag en la máquina o en la remalladora, ¿vale? Yo os estoy dando todo el rato con la máquina plana, pues para la gente que solo tenga este tipo de máquinas, que tenga remalladora, pues remata con la remalladora y estupendamente. Vamos a por la costura cerrada en este caso y vamos a hacer lo mismo. Vamos a marcar los derechos de la tela, porque en este caso vamos a hacer como en las anteriores. Vamos a enfrentar los derechos y vamos a trabajar desde el revés de la tela, ¿vale? Entonces esta sería prácticamente igual a la anterior. La única diferencia que tiene es que esta, en lugar de dejar 1 centímetro, vamos a dejar medio centímetro de costura, porque no necesitamos tanto, no vamos a abrir la costura. Entonces aquí me voy a guiar otra vez del prensatelas y lo voy a poner en la parte que es transparente, ¿vale? Donde acaba la pieza transparente, ahí vamos a ir haciéndolo. Ahora os lo voy a señalar para que lo veáis bien. En esa pieza, ¿veis? Ahí va a la tela. Y entonces ahí ya me marca el medio centímetro que necesitamos. También podría ser una costura de 1 centímetro, pero abulta como demasiado. Entonces en este caso para estas es mejor medio centímetro. Bueno, ahí veis agujeritos porque la había cosido y no había grabado. Entonces tengo que volver a descoser para que lo vierais. Por eso veis los agujeritos de la costura. Y entonces ahí en el borde, con las dos telas juntitas, vamos a hacer el remate en zigzag. Como os digo antes, de fuera hacia adentro, desde el mismo borde, ¿vale? Ni más fuera ni más adentro. Y igualmente os digo, podéis hacer en zigzag con la máquina plana o con la overlock, con la remalladora, como más os guste. Bueno, aquí evidentemente estoy trabajando en tela blanca con hilo negro para que veáis bien, porque son trozos de prueba, ¿vale?
Bueno, pues aquí tendríamos nuestra costura cerrada. Ahora, ¿dónde vamos? A la costura de carga. Vamos a partir desde la costura anterior, la que tenemos cerrada, y la llevaríamos hacia un lado. ¿Para qué se usa esta costura de carga? Bueno, pues se usa para bolsillos, para las vistas, para los hombros. Entonces vamos a marcar delantero y trasero de la prenda, como si tendríamos la prenda, y siempre nos lo vamos a llevar hacia el trasero o hacia el interior. Es decir, si es lo que hacemos es un bolsillo, que ya veremos más adelante cómo hacer bolsillos, haremos la costura de carga en la parte interior, que no se va a ver, ¿vale? Entonces llevamos la costura hacia el lado que a nosotros nos convenga. Yo aquí la voy a sujetar con un alfiler para que se vea hacia dónde va. Si no le pasáis la plancha, ya directamente se queda hacia ese lado, y entonces es mucho más fácil de trabajar. Esto, como es una tela de algodón, bueno, pues se trabaja muy bien casi sin necesidad de plancha, porque no hay mucho problema. Bien, lo tenemos hacia un lado, y lo que vamos a hacer es, al borde, a unos milímetros del borde, vamos a pasar una costura recta, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo, nos vamos a ayudar del prensatelas en este caso también, y en la parte izquierda vamos a colocar la patita metálica que vaya justo a ras de la costura. De esta manera, bueno, pues lo vamos a hacer la costura lo más recta que podamos, ¿vale? En este caso además se va a ver muchísimo porque es negra, y todos los fallos que tenga se van a ver perfectamente. Pero bueno, en vuestro caso lo que tenéis que hacer es hacerla del mismo color. Bueno, a veces en los vaqueros, por ejemplo, se hace en contraste, evidentemente. Pero bueno, para que veáis ahí me he torcido un poco, como podéis ver, o sea que esta se tiene que hacer lo más recta que se pueda. Bueno, nos vamos a la costura francesa, y esta costura francesa vamos a marcar también el derecho de las telas, y lo que vamos a hacer, la particularidad que tiene, es que vamos a trabajar desde el derecho de la tela y no desde el revés, ¿vale? Esto se utiliza para telas que se deshilan muchísimo y que son muy difíciles de sobrehilar. Entonces vamos a encarar los reveses de la tela, ya veis que el derecho está mirando hacia mí, y vamos a trabajar desde aquí. Entonces, con los derechos hacia afuera, vamos a hacer una costura de medio centímetro, ¿vale? Aquí, pues bueno, vamos a hacer lo que hemos hecho. Con el prensatelas nos vamos a ayudar desde la pestaña de plástico, veis ahí, la coloco, y marcamos y vamos cosiendo, mejor dicho, ese medio centímetro. Esto es importante porque, bueno, si coséis más de medio centímetro, luego lo que habría que hacer es recortar esa costura hasta llegar al medio centímetro. Es importante porque si no, luego cuando demos la vuelta se va a ver, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos cosido ahí a medio centímetro desde el derecho, vuelvo a insistir, le damos la vuelta. Y ahora vamos a trabajar por el revés de la tela. Esto habría que plancharlo, ¿vale? Para estirar bien la costura y poderla doblar bien sin que quede raruna, ¿vale? Yo ahora ya veis que con las manos lo estiro y se estira bastante, pero bueno, lo suyo es plancharlo para que quede bien. Y entonces aquí vamos a meter dentro esa costura que hemos hecho, vamos a sujetar con alfileres, y en esta vez, en vez de coser a medio centímetro, lo que vamos a hacer es coser a 1 centímetro, de tal manera que la costura que está adentro se queda escondida entre las dos costuras, ¿vale? Esto ya os digo que viene muy muy bien para telas que se deshilan mucho y que son muy finitas, ¿vale? Para gasas, para no sé, para telas, ya os digo, muy finas, transparentes y demás, que nos es complicado trabajar con ellas. Y para rematar en camisas también, en lugar de hacer zigzag y tal, hacemos una camisa rematada con puntada francesa, o sea, con costura francesa, y bah, queda súper bien y súper profesional rematado. Bueno, como os digo, nos ayudamos también del prensatelas, y esta vez lo vamos a coser a 1 centímetro, teniendo bien cuidado de que queda perfectamente dentro la costura anterior, ¿vale? Esto es muy importante porque si le damos la vuelta y luego se ven hilos o se ve cacho de costura, tenemos que volver a descoser para volverlo a hacer. Y hay en telas que no es posible descoser, porque si son telas muy finas se estropean, ¿vale? Bueno, esto sería al revés, y cuando le damos la vuelta del derecho, aquí lo tenéis, queda la costura perfecta. Es una costura normal, no se vería nada, pero por dentro está
perfectamente rematada, no va a salir ni un hilo. Aquí, si podéis ver, yo creo que se ve bien, que se queda dentro ese medio centímetro de costura, ¿vale? Bueno, pues aquí tendríamos la costura francesa, que ya os digo que para camisas y demás va muy bien, queda muy chula. Bueno, aquí lo tenéis. Y nos vamos a ir ya a nuestra última costura, que va a ser la costura inglesa, que la vamos a hacer de dos maneras. Esta primera manera vamos a hacer, igual que hemos hecho ahora, vamos a marcar los derechos de la tela. En este caso, como son iguales, por eso lo marco. Si es una tela estampada, evidentemente ya sabréis cuál es el derecho y el revés. Marcamos los derechos y, como en la costura francesa, en la inglesa también vamos a trabajar desde el exterior de la tela, ¿vale? Vamos a cogerlo, lo vamos a unir y en esta vez lo que vamos a hacer es coser a 2 centímetros del borde, con lo cual lo que voy a hacer es marcarlo con un boli para que lo veáis, y si no lo queréis marcar, o bueno, ya tenéis más o menos experiencia cosiendo, lo vamos a poder hacer desde la máquina, porque la parte de abajo de la máquina tiene medidas en la que podéis apoyar la tela y podéis coser eso, hasta 2 centímetros tiene, ¿vale? Entonces en este caso no habría mucho problema. Aquí yo marco los 2 centímetros y vamos a coser ambas telas. Como veis aquí, donde pone 20, serían 2 centímetros, ¿vale? ¿Lo veis ahí? Eso que pone 20 serían 2 centímetros, lo que pone 10 es 1 centímetro, lo que pone 15 son 1,5, y ya veis que coincide la marca que yo he hecho con donde, bueno, en donde pone 20, ¿vale? Que serían los 2 centímetros. Ya os digo que si no os queréis guiar de la línea, de hacer una línea con la máquina, os podéis guiar perfectamente. Bueno, pues hacemos una costura recta, siempre desde el exterior de la tela, ¿vale? Desde el derecho de la tela, ya veis que nos quedan aquí, bueno, pues las piezas, ¿no? Entonces, aquí vamos a marcar también delantero y trasero de la prenda, ¿vale? Porque esto es importante. La costura siempre va a ir hacia el lado del trasero, ¿vale? Entonces, vamos a coger una de estas 2 pestañitas, la que da al trasero, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es cortarla para que nos quede simplemente medio centímetro. Yo lo corto un poquito a ojo porque ya tengo más o menos experiencia. Si queréis podéis medirlo y cortarlo a medio centímetro, pero bueno, creo que es bastante simple de cortar. Vale, pues ahora abrimos y lo que vamos a hacer es, con el lado que la pestaña que nos ha quedado más larga, lo vamos a doblar hasta la costura sin sobrepasar la costura y volvemos a doblar, de tal manera que envolvemos la pieza más pequeña, ¿vale? De las 2 pestañas envolvemos con la pestaña grande, envolvemos la pequeña. Y ya veis que lo llevo justo hasta donde está la costura, no más allá, para que no quede bultos y para que quede siempre el mismo tamaño, ¿vale? Nos ayudamos de alfileres, o si queréis hilvanar, bueno, esto como es una muestra, pues con alfileres nos va perfectamente para poderlo hacer. Y ahora simplemente lo que tendríamos que hacer es ir a la máquina y coser, bueno, pues por el borde, como estáis viendo ahí. Y otra vez nos vamos a volver a ayudar de nuestro prensatelas, porque, bueno, este prensatelas, que es el universal, que suele venir en todas las máquinas, es maravilloso porque puedes jugar con él un montón. Entonces coloco el prensatelas, una de las partes justo al borde donde está la otra costura, y como veis, con la aguja llevada hacia la izquierda, me va a marcar perfectamente para poder coser recto, como estáis viendo, ¿veis? De esta manera nos va a salir una costura gemela perfecta. No tenemos indicaciones por ambas partes con ayuda del prensatelas. Ya veis que es súper apañadete este prensatelas, a pesar de ser el universal. Bueno, pues de esta manera tendríamos terminado uno de las partes una de las formas de cómo hacer la costura inglesa. Ya veis que por un lado queda solamente una costura por el lado interior y por el otro queda doble costura. Hay veces que a la gente le gusta que quede solo una costura y entonces el lado derecho sería el otro. A mí me gusta que quede así, que quede como cuando los vaqueros y demás.
Bueno, ahora nos vamos a hacer la siguiente forma y es, bueno, bastante sencilla. Vamos a marcar también el derecho de la tela, porque vamos a trabajar también por el derecho. Y aquí debería haber marcado el trasero y el delantero, pero bueno, no importa, que os lo voy a explicar, luego os lo voy a escribir. Bueno, lo que vamos a hacer es colocar una de las telas, la del trasero, va a ir 1 centímetro más atrás que la otra tela. Entonces, en la tela que sería el delantero, vamos a marcar 1 centímetro. Vamos a hacer una línea marcando 1 centímetro para que sepamos dónde tenemos que colocar nuestra tela, ¿vale? Con esto tenemos que tener en cuenta que si lo ponemos 1 centímetro más adentro de la otra tela, nos va a sobrar 1 centímetro de tela por el otro costado, ¿vale? Os lo digo para que lo tengáis en cuenta a la hora de hacerlo. De la otra manera lo recortamos y tendríamos siempre el mismo tamaño, pero bueno, con esto tenéis que tener en cuenta. Entonces colocamos la tela sobre la línea, que la tela más que iría más abajo sería la del trasero, os lo vuelvo a repetir, porque luego iría la costura hacia allí. Y lo vamos a colocar con alfileres para poderlo coser. En este caso lo que vamos a hacer es coser a medio centímetro de donde tenemos la línea marcada, ¿vale? Entonces coseríamos por ahí, a medio centímetro sobre ambas telas en ese lado. Vamos a ir a la máquina y así lo vais a ver mucho mejor. Bueno, como en las otras ocasiones, pues nos ayudamos del prensatelas, ¿no? Colocamos en la pestaña de plástico y a partir de ahí sabemos que tenemos medio centímetro. Ya veis que la aguja está en el lado izquierdo. Si la pondríais en el centro no tendríais medio centímetro de costura, ¿eh? Tendríais menos, o sea que cuidadito, cuidadito con eso. Bueno, así ya cosemos hasta abajo y ya tendríamos hecho una parte, ¿vale? En el otro lo que hemos hecho es recortar ese para dejarlo a medio centímetro y en este ya directamente lo hemos colocado, ¿vale? Esa es la diferencia que hay entre estas dos costuras, lo demás es todo exactamente igual. Entonces aquí ahora ya sí marco que es el trasero, que es hacia donde va a ir dirigida la costura, y el delantero, ¿vale? Siempre trabajando por el lado derecho de la tela, ¿vale? Como veis ahí las marcas. Bueno, y ahora vamos a hacer como con el otro, vamos a coger la tela más larga o la pieza más larga y vamos a recubrir la otra costura y doblamos, ¿vale? Siempre que nos llegue hasta la costura que hemos hecho, cogiendo la otra pestaña más estrecha. Lo vamos colocando, pondremos alfileres y coseremos. Bueno, ya veis que es exactamente igual que la otra. Bueno, ya veis que tenéis un montón de costuras que os he hecho, costuras más decorativas o menos decorativas, para que no siempre tengamos que coser y hacer el zigzag, que son diferentes. Bueno, ahora vamos a pasar la costura por ahí, igual que hemos hecho con la otra. Y tendríamos hechas todas nuestras costuras. En este caso son 7 costuras diferentes, que creo que va a venir muy bien para cuando hagamos próximos proyectos. Os voy a dejar abajo en la caja de información en qué minuto comienza cada costura, para que cuando tengáis que venir a mirarlo sepáis en qué minuto tenéis que mirar la costura que a vosotros os apetece mirar, ¿vale? Así que espero que os guste esta nueva sección y nos veremos el mes que viene con otra sección de trucos de costura de los Glam Tips. Bueno, aquí veis junto con la otra costura que hemos hecho inglesa, que son exactamente iguales. Así que, bueno, besitos y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!